Siguiente ejemplo. Los ejes 1 y 2 se unen mediante un acoplamiento circular mostrado. ¿Qué cosa es esto? Es un empalme de dos ejes que tienen un disco ambos y están unidos por pernos, con la finalidad de transmitir su par torsional de 100.000 kilogramos por centímetro. Es un momento de torsión, también se dice par de torsión. Calcule el esfuerzo cortante inducido en los pernos. ¿Listo? Este ejercicio a muchos nos confunde porque ya nos están hablando de par de torsión. ¿Qué tiene que ver esto? Muy bien. Esto es como una transmisión. Las transmisiones son uniones de dos ejes, pero ¿cómo los uno? O sea, este eje está girando y quiere transmitirle su giro a este eje. ¿Cómo los uno? Con un empalme. Es decir, que cada eje en realidad tiene un disco, así, está soldado un disco, y el otro también con su disco. Ambos discos se juntan y se juntan con pernos, ¿sí? Que los sujetan. Ahí tenemos las vistas. Estos son los pernos que unen a este tramo con este tramo. Vista de frente, hay 4 pernos. Entonces, el ejercicio me dice que quiero hallar el esfuerzo cortante inducido en los pernos. ¿Cómo así el esfuerzo cortante? Claro, es que si estas son las uniones, cuando un lado quiere girar, va a sujetar para que el otro lado del empalme gire también a través de los pernos. Pero digamos que en el arranque inicial, este de aquí, el de la derecha, quiere girar y lo que va a intentar hacer es un deslizamiento, ¿no? Va a haber una especie de deslizamiento, un corte. ¿A quién va a cortar? Al perno, a este perno de acá. ¿Y se entiende la idea? ¿Sí? El perno está acá, uniendo, y cuando intente girar, va a partir al perno en dos. Bueno, intentará partirlo. No estamos hablando de que ya va a ocurrir la falla, lo que estoy diciendo es que hay un esfuerzo cortante. Calcular el esfuerzo cortante no implica que se vaya a partir o que se vaya a cortar el perno necesariamente. Quiero saber cuánto es el valor de ese esfuerzo cortante. Luego veremos si ese perno puede soportar ese esfuerzo cortante. Cada material, de acuerdo a su configuración y diseño, tiene un tipo de esfuerzo cortante máximo y un esfuerzo normal máximo que soportar. Digamos que el esfuerzo cortante de ese perno tenga un valor y yo necesito saber, calcular que con este par de torsión que me están dando, que es 100.000 kilogramos por centímetro, ese par de torsión no va a fracturar a los pernos aquí. Eso lo vamos a ver después, por supuesto, cuando tengamos datos del perno. Todavía no tenemos ningún dato, todos solo estamos calculando el esfuerzo cortante que se produce en cada perno. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay que hacer un análisis de la situación. Primero, como dato me dan un momento de torsión, un par de torsión, que es igual a 100.000 kilogramos por centímetro. Este ejercicio lo he sacado de un texto muy, muy antiguito, lo he tenido que rediseñar. Está en su separata, pero está fotocopiado, pero está bastante, digamos, eh, deficiente la imagen, ¿no? La he tenido que reconstruir. Y se enunciaba en kilogramos por centímetro. Esto es porque en ingeniería kilogramos se entiende como fuerza o carga, pero hay que ser específicos. En todo caso, hay que decirle kilogramo fuerza, es decir, kilogramo fuerza o así. Lo hacen para no tener que considerar la aceleración de la gravedad. Está bien. Entonces, hay un par torsional de kilogramo fuerza. Es decir, hay una torsión, hay un giro que se provoca sobre el disco. Dibujamos a uno de los discos. Hay una torsión que se pretende ejercer el valor Sm sobre uno de los discos. Por supuesto, el otro está quieto
o en su defecto intenta mantener la inercia con un momento en contra. O sea, hay un deslizamiento circular. Pero ese circular, ¿qué tiene que ver con el esfuerzo cortante? Muy bien. En el perno, ¿o qué es lo que ocurre en cada perno? Recuerden que el momento es una fuerza por una distancia, ¿no? En términos simples, fuerza por distancia. Por supuesto, perpendiculares. Aquí hay mucho análisis porque si nos vamos a la solución es cortísima, así de simple como se ve aquí abajo, nada más. Pero, ¿de dónde surge? Fuerza por distancia. ¿Dónde está esa fuerza por distancia? Aquí. Tenemos un perno, 2, 3, 4. ¿Dónde está esa fuerza por distancia? Como el giro es axial, está en el eje, aquí está la distancia, D. Y la fuerza sobre cada perno es esta. Vamos a ponerle F, F', ¿ya? Observen aquí, cuando el disco gira, cada perno que está sujeto al otro disco, cada perno ejerce una fuerza F' por una distancia desde el centro. O sea, un pequeño momento, fuerza prima por distancia. Como hay 4 pernos, entonces cada uno ejerce, así, cada uno de ellos ejerce un momento que es equivalente a F' por distancia. ¿Está claro? El giro hay una torsión, es decir, desde el primer disco que tiene su perno, a través del perno transmite al otro disco y lo obliga a girar con él. ¿Sí? Entonces, el perno experimenta desde el disco una fuerza F' por una distancia, un momento. Hay 4 fuerzas por distancias, es decir, el momento total es 100.000 kilogramos por centímetro. En términos simples, ese momento total debe ser el producto de la suma de estas 4, es decir, fuerza prima por distancia más fuerza prima por distancia más F' por distancia y más F' por distancia. Se suman porque son momentos en el mismo sentido, antihorario, por ejemplo, en la figura. En términos simples, voy a calcular 4 veces F' por la distancia. ¿Listo? Ese es el momento que está recibiendo este momento de 100.000 kilogramos por centímetro. Se están transmitiendo a través de 4 pequeños momentos. ¿Listo? Vamos a los datos. El valor de M es 100.000 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Eh, el diámetro del perno, aquí en la figura, 2 centímetros de diámetro. Y la distancia, observen, desde el centro hacia el perno es 8 centímetros. Entonces vamos a colocar donde, ¿no? D es igual a 2 centímetros. 2 centímetros. Y el diámetro, perdón, acá vamos a corregir. Vamos a poner la distancia es 8 centímetros, ¿sí? Y el diámetro del perno, y el diámetro del perno es 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que se ocurre o cómo es que sucede este esfuerzo cortante? Justamente porque F' intenta seccionar al perno, a uno de estos de aquí, con una fuerza F. Vamos a ponerla así, lateralmente. Una fuerza F'.
Por supuesto, hay una distancia desde el centro hacia el perno, ¿no? Distancia de una vista así más o menos tridimensional. El área en cuestión, si se fijan, es un área cortante porque es paralela a la fuerza F. Entonces, tenemos una primera ecuación, 1, y la ecuación que requerimos para hallar el esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante en cada perno, dice, ¿no? Del perno, es simple porque solo se está partiendo el perno en dos, y solo es un área cortada. Sería a la carga, que en este caso es F', sobre el área del perno, la área del perno, esto sería F sobre el área del perno y por el radio al cuadrado, pero en este caso es el diámetro del perno, sobre 2 al cuadrado. Este es el esfuerzo cortante del perno. Esta es nuestra ecuación 2. Y tenemos todos los elementos en consideración. Quizás de primera intención no ha sido tan sencillo analizarlo, pero matemáticamente el cálculo es muy corto, realmente. Vamos a aclarar F', por supuesto, ¿no? Entonces, analizando mis dos ecuaciones, tengo M, tengo la distancia D, y voy a hallar F. Esta F de aquí, F', mejor dicho, la cual voy a reemplazar aquí y reemplazar el diámetro del perno para obtener mi esfuerzo cortante. ¿Listo? Muy bien. Ya está diagramado el problema. Ahora vamos a resolverlo. Creo que podemos hacerlo de un solo paso para ahorrar la hojita. El esfuerzo cortante del perno es igual a la F'. F' sería igual a M sobre 4D. Vamos a colocarlo. Puede ser de un solo paso. M sobre 4D sobre esta de aquí. Y por el diámetro del perno al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 4. Si vemos aquí, simplifican estos dos términos. Y reemplazando, tenemos momento. Vamos a ver nuestras unidades. 100.000, a ver, un poquito más arriba. Dejemos acá. 100.000 kilogramos fuerza por centímetro, es el momento, sobre D, que es la distancia, es 8 centímetros. 8 centímetros. Todo esto sobre I por el diámetro del perno. El diámetro del perno es 2 centímetros. Vamos a mantenerlo en centímetros. 2 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ya no están los 4. Correcto. Todo esto es el esfuerzo cortante del perno. Ese es el cálculo a realizar. Vamos a nuestra calculadora. 100.000 sobre 8 por pi por 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? 8 lo estoy bajando de frente. Y obtenemos 994,72 al redondeo, ¿no? Entonces, 994,72 unidades, kilogramos, fuerza, vamos a ponerlo así. Em, Verificamos, centímetros aquí se han eliminado y ha quedado centímetros cuadrados.
Kilogramos por centímetro cuadrado, recuerdan que es una unidad técnica que también se usa. Vamos a poner el esfuerzo del perno, 994,72, y esta es nuestra respuesta. ¿Listo? Si revisan en su separata, en la separata y copiado del texto del autor, así está. Claro, se ve muy sencillo en lo matemático, pero en lo matemático, aunque nos interesa para el cálculo, es más importante definir cómo es que se produce este efecto, ¿no? Esa torsión, que es una fuerza por distancia, que eran 4 pernos, y determinar las áreas y las dimensiones para poder reemplazar. Eso no siempre los autores lo explican. Muy bien.